Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más, una edición más de nuestro podcast Healthy Space, que se está convirtiendo en una tendencia cada lunes 7 p.m. Estamos ahorita en vivo, capítulo de estreno. Agradecerles a todos por los corazones, los comentarios que nos están dejando en redes sociales. Créanme que estamos queriendo atender todo lo que nos piden. Estamos trayendo a los especialistas que nos están solicitando. Obviamente vamos poco a poco, pero créanme que vamos a llegar a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que este contenido es para ustedes, este contenido es para disipar dudas. Estamos trayendo a los mejores, a los expertos en el tema, ¿sale? Agradecerles nuevamente por suscripciones, invitarlos a que le den like en Facebook, que le den like en Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok sobre todo, que nos están viendo también ahorita. Y bueno, amigos, aquí comenzamos. Prevención y manejo de mordeduras o picaduras de animales venenosos. Con el doctor Miguel Canul Camal, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica. Healthy Space. Pues muy bien, el día de hoy nuevamente estamos de manteles largos, tenemos la visita y el acompañamiento del doctor Miguel Antonio Canul Camal, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica y cuenta también con un magíster internacional en toxicología. Doctor Miguel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, agradecerte por hacerte ese espacio en tu agenda. Sabemos que ya llevamos planeándolo no sé cuántas veces y por una u otra urgencia que teníamos que modificarlo, pero gracias a Dios hoy estamos aquí contigo y bueno, bienvenido, doctor. No, al contrario, agradecer a todos, a todo el equipo, a ti, Jorge, a todos por la invitación. La verdad es que este espacio para nosotros como médicos y como especialistas es muy importante que conozcan a qué nos dedicamos y sobre todo que la información sea útil para todos los que nos ven, para toda la comunidad, y que de esta manera pues poder nosotros intervenir cuando ocurran algún tipo de situaciones como las que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues agradecerles nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Doc, por estar aquí. A veces pensamos, no es que tenemos tan normalizado, te picó tal mosco, te picó tal abeja, te mordió tal animalito y pues no hay nada que hacer, esperar a que desinflame y cosas así, cuando a veces eso no es lo pertinentemente correcto y solamente estamos complicando la situación, ¿no? Toxicología, ¿por qué toxicología, doctor? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Bueno, muy bien, pues qué bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que cuando hablamos de toxicología podemos imaginar mil cosas, pero pues prácticamente a lo que me dedico es a atender, a diagnosticar y tratar a los pacientes que fueron expuestos a algún genobiótico. Nosotros nos referimos a un genobiótico a cualquier sustancia que una vez que se expone al cuerpo puede generar datos de intoxicación. Okay. Y entonces, en este caso, pues pueden ser desde animales venenosos hasta sustancias peligrosas, a gases tóxicos, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, yo a eso me dedico. Yo trabajo actualmente tanto en hospitales públicos como privados, pero prácticamente el expertise es en la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho y que muchas de estas intoxicaciones, la mayoría son prevenibles, se previenen, ¿no? Pero ya cuando alguien ya está expuesto, pues definitivamente a veces existen tratamientos que son efectivos y a veces existen tratamientos que lamentablemente no hay como un antídoto que podamos darles. Y que pues en estas ocasiones sí se necesita mucho del expertise de algunos profesionales para poder pues llevar a una mejor resolución a estos pacientes, ¿no? Muy bien, doctor, pues vámonos de lleno para iniciar este contenido. ¿Cuáles son los animales venenosos que se consideran de importancia en México y que requieren manejo médico de urgencia? Muy bien. México, estamos en un país donde hay mucha diversidad de animales.
Mucha y fauna. mucha fauna. Entonces la verdad es que es un país que cuenta con mucha riqueza. Sin embargo, no todos los animalitos son considerados de importancia médica. Ese sería el término correcto, ¿no? De importancia médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí contienen veneno, pero aunque te muerdan o te piquen, no te va a generar una situación de riesgo para la vida. Pero hay animales que sí, que cuando te muerden o pican, te van a dar síntomas y datos clínicos que si no se tratan, que si no se pone un antídoto, puede llevar a la muerte a los pacientes. Entonces, entre estos animales tenemos a las serpientes que se consideran venenosas, porque también existen las serpientes que se consideran no venenosas. Claro. Y también están las arañas y los alacranes. Uh-huh. Ahora, desglosando un poquito más esta parte de las serpientes, en el país tenemos dos familias de importancia. Una que son los vipéridos, que ahí entran las serpientes de cascabel, las nauyacas, los cantiles, o por ejemplo en el sur, que es muy conocido también algunos nombres coloquiales como wolpoch y otro tipo de... coralillos. Y ahora va el otro grupo de familias venenosas, entra justamente las serpientes elápidos, que son los coralillos. Okay. Ahí entran esas serpientes bonitas de colores rojo, amarillo, negro, naranja a veces, y que bueno, hay características muy especiales porque hay unas que son falsas corales y otras que son como tal verdaderas, ¿no? Entonces esas son como las dos familias de serpientes venenosas que tenemos en México, los vipéridos y los elápidos. Los vipéridos, en el caso de las serpientes de cascabel, cuando nos muerden, casi siempre nos van a dejar la huella de sus dos colmillos. Okay. Sí, nos muerden y vemos ahí la lesión y vamos a encontrar esos dos orificios que a veces están sangrando y todo. En el caso de los elápidos, de las serpientes de coral, cuando nos muerden no siempre nos dejan esa huella. La dentadura de este tipo de serpientes son muy, muy pequeñita, que es casi imperceptible este tipo de huellas, ¿no? Entonces esa es una variación en cuanto al tipo de mordedura. Y también el cuadro clínico que presenta tanto las mordeduras por cascabel o mordeduras por el coralillo son diferentes, completamente distinto la sintomatología en cuanto al cuadro clínico que vamos a presentar, lo que presentan los pacientes. Y cuando hablamos de arañas, ahí hablamos de dos arañas específicas. Una es la araña, voy a decir los nombres primero coloquiales para que las identifiquemos, sí. Que es la araña violinista. ¿Verdad? Sí, exactamente, sí. Ahorita vamos a ver en otras imágenes que ya más adelante les vamos a pasar cómo es que se identifica con un violín esta arañita, porque hay una imagen dentro de su cuerpo que hace referencia a un violín invertido. Por eso es el nombre de araña violinista. Y esta arañita, el nombre, pues digamos, científico es la araña Loxosceles. Loxosceles, ¿no? Pero sí se le conoce como araña violinista, ¿no? Okay. Por esta característica. En otros lugares le conocen como araña del rincón, rinconera. La rinconera. Sí, porque habitualmente se esconde detrás de cuadros o lugares donde no hacemos limpieza, en cajas de zapatos que no usamos, en la ropa que solo sacamos para el invierno. A veces a ellos les gusta estar ahí escondida esa arañita. O sea, su hábitat es estar en lugares escondidos, ¿no? Ya están aquí preocupados. Entonces sí. Hay que, antes de ponernos la ropa ahí que no usamos desde hace mucho tiempo, los zapatos ahí que tenemos arrumbados, siempre generar este tipo de situación de sacudirlos, limpieza, ¿no? Que más adelante igual hablaremos de esta parte de la prevención. Okay. Y la otra araña de importancia es la araña viuda negra, ¿no? La famosa araña viuda negra, que también su nombre se debe a que en muchas literaturas, y eso es algo muy gracioso, refieren a que es viuda negra porque después de la cópula, casi siempre estas arañitas matan a sus parejas, ¿no? Entonces, por eso se le llama viuda negra, ¿no? Porque matan a los machos, ¿no? Así les decimos unas primas que por ahí tengo. Las viudas negras. Sí, puede ocurrir, pero en este caso por eso tiene este nombre, y el nombre correcto de esta arañita es araña Latrodectus. Latrodectus, okay. ¿No? Por el tipo de característica que tiene. Son arañas muy diferentes visualmente, o sea, una es de color negro y la otra es un color café o pardo. La araña violinista es de color café o pardo y la viuda negra es negra, casi siempre, en la mayoría de los casos. Puede haber variaciones, pero en la mayoría de los casos así los podemos identificar. Y bueno, estas arañitas viudas negras, estas casi siempre las encontramos en graneros, o sea, en lugares, por ejemplo, bodegas, que también ahí se pueden llegar a esconder, ¿no? Cuando hablamos dentro de un lugar, ¿no? Porque también pueden estar digamos, de manera externa, ¿no? En el ambiente, en cuevas o en otros lugares.
Y bueno, y el otro animalito que les comentaba es los alacranes. Los alacranes en México también, prácticamente en toda la República Mexicana existen alacranes. También hay alacrancitos que se consideran importancia médica y otros que no. Uh-huh. El género que se conoce como de importancia médica se llama centuroides. Es el centuroides. Porque hay otro tipo de alacranes que esos no se van a considerar. Sí te pican, o sea, te van a picar, pero no te van a generar una sintomatología tan importante que requieran un antídoto. Entonces, los que sí generan esta situación de gravedad son los centuroides, ¿no? Y ahí está el clásico alacrancito que decimos, es uno güero. Uh-huh. El güero, ¿no? Si te pica el alacrán güero, uno chiquitito, güerito, probablemente es venenoso, ¿no? Y vas a requerir un manejo en el hospital. Entonces, pues esos son como que los principales animales que consideramos venenosos que están dentro de la República Mexicana. Okay. Y ahí si hablamos de Australia, por ahí como escuchaba que nos ve gente de muchos lados de la República, de Europa, de otros países, de Estados Unidos o de África, ahí probablemente exista mayor variedad de animales, claro. O alacranes diferentes o serpientes de otras diferentes. Pero aquí en México prácticamente son los que encontramos. Ok, vamos a centrarnos específicamente ahorita en México. No se pongan celosos todos los que nos están viendo de otros países, pero bueno, tal vez compartimos un poquito de la misma fauna, igual para que lo tengan ahí presente. Pero bueno, ahorita nuestro tema es México, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Qué interesante el conocer este tipo de animalitos ponzoñosos, que esos son los únicos que requieren de una urgencia médica, nada más. Exactamente. Okay. Exactamente. A lo mejor existan picaduras o mordeduras de otros animales. No quiere decir que no requieran una valoración médica. Pero no comprometen tu vida. No comprometen la vida, ¿no? Okay. ¿Qué nos pueden generar a lo mejor otro tipo de especies? Que nos generen ardor, comezón, un poco de dolor. Si llegamos a manipularlas, pues que se infecte y ahí requeriría un tratamiento, claro, ya por una parte hospitalaria o médica, o un tratamiento médico. Pero el antídoto casi siempre es enfocado a estos animales venenosos. Ok, doctor. Muy bien. ¿Cómo podemos prevenir una mordedura o picadura por alguno de estos animales? Este tema, yo creo que a todos nos incumbe la prevención, ¿sí? En todas las enfermedades prácticamente. Sí. La prevención, siempre, ¿no? La prevención. ¿Y cómo tenemos que hacer la prevención en estos, para evitar estas mordeduras o picaduras? Recordemos que estos animales siempre han existido en todo el mundo y siempre han existido en todos lados. O sea, no es algo que llegó, porque de repente hay noticias que dicen... Se pusieron de moda, ¿no? Llegó la araña violinista a Yucatán, llegó la araña viuda negra a Sonora, ¿no? O sea, no es que llegó, prácticamente ¿qué ha ocurrido? Que nosotros invadimos sus áreas, invadimos el sitio donde ellos pues viven, debajo de cuevas, o sea, construimos arriba de una cueva, al lado de un lago, diferentes lugares donde tal vez pudiéramos tener esa exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos a esos lugares, construimos y de repente en un parque público encuentran serpientes venenosas. Sí, claro. Entonces, eso es muy común. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte de la prevención? Una, que si estamos en la casa y estamos haciendo algún tipo de limpieza y sabemos que esos animales se pueden esconder en zonas de poca visión, antes de hacer esta limpieza, ponernos guantes gruesos, guantes que sean pues de un grosor que evite justamente que pase el colmillo o los quelíceros o algo de estos animalitos. Botas, si estamos en la parte, en un jardín, en un campo, pues usar botas. Si vamos a irnos de excursión, pues claro, también usar... Ahorita que se ha puesto de moda el correr en la montaña, ¿no? El trail y todo eso, ¿no? Claro, ahí es donde se da la mayor exposición. Estos animales, eso sí, no nos van a estar buscando para generarnos una mordedura. Claro, casi al contrario, huyen, ¿no? Huyen, o sea, ven a alguien y se van. Sin embargo, hay animalitos como que son muy territoriales, que estos dicen, o te haces tú a un lado, porque si te pasas enfrente de mí, yo sí te voy a generar una mordedura, ¿no? Como una defensa, ¿no? Sin embargo, el tener estas medidas, botas, ropa gruesa, pantalones, si sabemos que vamos a salir al campo o al bosque, tenemos nosotros que hacer esto. Tenemos que usar la ropa adecuada. Y si vamos a hacer limpieza en la casa, lo mismo, ¿no?
usar estos guantes y todo. Los guantes para lavar trastes descartados. Ah, sí, no, los guantes delgaditos de látex o... Los de frío. A lo mejor hasta los de frío que son más gruesos, que tienen un tipo de... Se pueden hacer. Pudiéramos considerar. Digo, pero sin embargo hay guantes de carnaza. No tenemos guantes así de ese material. Que te digo, sería lo ideal que tuviéramos ese tipo de guantes. Claro. Pero bueno, ¿cómo podemos resolverlo? Sí, un guante grueso, ¿no? O comprar guantes de carnaza. O saber que si vamos a limpiar en zonas muy poco visibles, pues tratar de antes de limpiar tener este equipo, ¿no? Porque sí, muchas de las ocasiones, incluso dentro de la ciudad, ocurre aquí, ¿no? Incluso en colonias que podemos decir, son colonias como que no hay este tipo de situaciones, al contrario. En las escuelas, por ejemplo, ahorita que fue periodo vacacional, que no hubo movimiento, la fauna nos iba como que invade y de pronto llegan los niños y hay una araña, cosas de esas, ¿no? Sí. No, y eso de los niños también es algo muy importante. Siempre hay que educar, tanto en las escuelas como en las casas, este tipo de situaciones, porque la tele de repente nos crea imágenes, nos crea figuras. Yo quería ser Spider-Man y andaba buscando la araña. Sí, de verdad. En serio que pero sí pasa, lo prometo. Hay casos, noticias, ustedes pueden buscar en redes sociales y de repente dicen, 3 niños de una escuela vieron a una araña con que tenía una cutícula roja, o sea, en su pancita tenía un color rojo ahí. Y como vi que en una película muy famosa, ¿verdad? De un superhéroe, se dejó morder por una araña y se volvió superhéroe, pues también yo lo voy a hacer. Y hay casos donde los niños de verdad se dejan morder, se dejan picar por animales para creer, para ver si es cierto. Ver si en realidad claro. se pueden convertir en un superhéroe, ¿no? Sin embargo, hay que educar esta parte, ¿no? De decir que pues todo lo que vemos en la tele no siempre es real, puede ser ficción. Sí, y entonces esta parte de la información, tanto informarnos de manera adecuada que existen animales en ciertos lugares y que puedes sufrir una mordedura o picadura, cómo prevenir este tipo de lesiones cuando hacemos limpieza, cuando salimos al campo. Y algo muy importante también. Si nosotros sabemos que estamos en un área llena de árboles y queremos poner nuestra cama cercano a una ventana, claro, donde hay estos árboles, cuidado, porque muchos de estos animalitos se meten a través de las ramas de los árboles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues evitar que justamente nuestra cama esté directo o debajo de una ventana. Okay. Y sobre todo, si creemos y hemos visto animalitos de este tipo en nuestro domicilio, correr la cama por lo menos unos 10 centímetros despegado de la pared para evitar que se suban estos animales a la cama, ¿no? Y es que, bueno, no es para alarmarnos, pero muchas de las mordeduras o picaduras de algunos animalitos son mientras dormimos, exactamente. O sea, ellos caen del techo y nosotros pues sin querer las aplastamos al movernos y esto genera la mordedura. ¿Y se sienten invadidas o se sienten en peligro y es cuando muerden? Cuando muerden, ¿no? Entonces sí es importante hacer limpieza periódica en la casa, de repente usar insecticida. Eso sí, si van a usar insecticida, no se queden dentro de la casa. Fumiguen, pongan el insecticida, se salen unas horas y después regresan, ¿no? Porque a veces ocurre eso también. Intoxicación por el insecticida. Ya no solamente, exacto, por el insecticida, ¿no? Entonces son algunas de las medidas que podemos nosotros usar, que tenemos que hacer para prevenir este tipo de situaciones. Oye, doctor, y por ejemplo, hace rato mencionabas que había diferencias entre las mordeduras de las serpientes. ¿Hay diferencias entre las picaduras de arañas? Claro que sí. ¿Es picadura de araña o mordedura? La verdad es que el término correcto, Jorge, es mordedura. 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 Para que lo tengan presente. Sí, es bueno saberlo, porque a veces decimos, es que me picó una araña, ¿no? Sí, entonces me mordió una araña. Las serpientes muerden, las arañas muerden. El único que pica sería el alacrán. El alacrán. Porque tiene un aguijón ahí. Okay. Incluso digamos, las abejas, las avispas también pican. Pican. Pero en el caso de las arañas tienen unos quelíceros, que es el nombre, que es como una especie de colmillos. Quelíceros. Que es a través de donde nos inoculan el veneno cuando nos llegan a morder. Entonces, por eso el término que habitualmente usamos es mordedura. Ok. ¿Sí? Pero bueno, sí hay diferencias. Una, visualmente, araña viuda negra y araña violinista. Pero también los datos clínicos. La araña violinista, esta nos va a generar un daño a nivel de la piel. Casi siempre donde muerde nos va a generar dolor, nos va a generar un enrojecimiento, pero al paso de las horas, al paso de los días, la lesión se empieza a generar una necrosis.
O sea, la piel, esa zona se forma una necrosis, se forma una zona de bueno, hay varias fases, ¿no? Primero es una fase de una placa livedoide, vesícula hemorrágica, y después ya viene la necrosis blanco y se ulcera. Digamos que la lesión, de repente ahí mencionan que si tú la ves en las primeras horas, las primeras 6 o 8 horas, ves una lesión como dicen que es como una bandera francesa, porque tiene un centro como de color violáceo o negro, una periferia blanquecina y todavía una periferia más externa que es roja. Claro que estamos hablando aquí de un dato clínico que a lo mejor solamente alguien que está acostumbrado a ver este tipo de lesiones lo puede identificar, ¿no? No que literalmente sea azul, blanco y rojo. Como la banderita, ¿no? Sí, digamos, es una forma tal vez como para poder orientarnos a ver este tipo de lesiones. Ahí vamos a dejar la imagen para que se den cuenta, la estén viendo. Exacto. Y puedan identificarla. Este tipo que digamos que este tipo de imagen es muy característica en las primeras horas. Okay. Posteriormente, esta imagen cambia, se forma una vesícula hemorrágica y al final ya se forma una zona de necrosis, que esta forma de necrosis, la característica que tiene es que se ulcera, se profundiza. ¿Qué significa? Si me picaron en la pierna, si me picaron en el brazo, esta lesión va a ser como profunda, como excavada. Como un hoyo. Como un sacabocado, como dicen, sacabocados, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el veneno se profundiza y genera esta lesión. Entonces, al final, arriba de esto se forma esta costra y casi siempre la mayoría de las personas cuando no van ni siquiera en una fase inicial, van en una fase donde dicen, ¿por qué será que tengo esta costra negra, ¿no? O este hoyo, ¿no? Y ya pasaron, no sé, una semana, ya pasó 15 días. Cree que fue un mosco, ¿no? Ajá. Y entonces, en ese sentido, lamentablemente, ya pues llegamos a complicaciones, ¿no? Eso es cuando hablamos de araña violinista. Cuando hablamos de una araña viuda negra, aquí las cosas todavía son más interesantes porque esta araña, cuando muerde, no nos va a dar una lesión, no nos va a generar una lesión fácilmente visible. Cuando mucho un pequeño puntito rojo o eritematoso. Ahí sí, el paciente empieza a tener algo que se llama contracciones musculares. O sea, te muerde esta araña viuda negra y empiezas a tener dolor en todo el cuerpo. Dolor en el sitio de la mordedura, dolor en la espalda, dolor en el pecho, dolor en el abdomen, dolor en las piernas. Incluso el dolor se puede llegar a confundir hasta como un infarto, con un problema abdominal que requiera un halo quirúrgico. O sea, el dolor es tan intenso que la persona pues también empieza a sudar, los signos vitales aumentan, está taquicárdico, o sea, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta. Y entonces esto hace que es muy evidente que una persona que es mordida por esta araña pues tenga estos síntomas y prácticamente enseguida, a los pocos minutos, 20, 30 minutos, empieza a requerir una atención médica inmediata por toda esta sintomatología que presenta. Y estas arañas viudas negras no van a dejar una lesión, o sea, no va a haber necrosis, por lo tanto, los datos clínicos son completamente a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Sistémicos, se dice. Sistémicos. Datos sistémicos. Entonces, y cuando hablamos de la picadura ahora de un alacrán, se puede llegar a confundir en muchas ocasiones con síntomas muy similares a la viuda negra. O sea, que también un alacrán cuando te pica te va a generar dolor intenso en el sitio de la mordedura, que tus signos vitales aumenten, taquicardia, hipertensión, empiezas a sudar mucho, empiezas a estar pálido, enrojecido, dependiendo de aquí del contexto en el que llegue el paciente. Nos puede generar mortalidad, todos sí, claro que sí. Pero afortunadamente, como habíamos dicho, hay un antídoto, ¿no? Entonces también casi siempre durante la picadura de un alacrán, los pacientes que son picados por uno de importancia médica requieren atención inmediata a nivel hospitalario, ¿no? Ahora, un apartado ya para finalizar esta parte, quiero comentar que dentro del oxocelismo, que habíamos dicho que era la araña violinista, nada más para hacer un paréntesis, la entidad que hablamos es una entidad cutánea, que es donde hay un daño. O sea, violinista, entidad cutánea. Sin embargo, hay otra entidad más grave que se llama entidad cutáneo-visceral o sistémica, que esta allí es cuando nos muerde esta araña y nos genera ya un riesgo de mortalidad. Afortunadamente son los casos menos, o sea, son los casos menos probables que ocurran. Es un porcentaje muy pequeño. ¿Depende de algo? No sé. Sí, depende mucho de la edad del paciente. Niños menores de 5 o 6 años de edad, adultos mayores o pacientes con enfermedades ya agregadas como diabetes, hipertensión, problemas del riñón, del hígado, son los grupos de mayor riesgo. En todas las mordeduras o picaduras de animales, ¿no?
¿Qué es lo más común en México? ¿Picadura de alacrán o mordedura de serpiente y de araña? En México el top número 1 es la picadura de alacrán. Alacrán, o sea, hay alacranes en todos lados y es el número 1, ¿no? Con la familia, ¿no? Vaya alacrancito, ¿no? Los tíos. Sí, exacto. Entonces, por eso es el número 1, ¿no? Por toda esta situación. Y en segundo lugar, podríamos decir que son las mordeduras de serpiente. Dentro de las mordeduras de serpiente, digamos que lo más común serían las cascabel. Y en segundo lugar, las nauyacas. Y en último lugar, las cantiles. Y en novia, un último más abajo, las escorpiones de coral. Las coralillos. Las coralillos. ¿No? Que son muy bonitas. A mí se me hacen muy bonitas. Sí, están muy bonitas. Muy bonitas, ¿no? Y que a veces las llegan a confundir con serpientes no venenosas por estos colores tan vistosos que tienen, ¿no? Porque hay gente que se dedica justamente a coleccionar serpientes. Sí. Y a veces llegan y confunden una coralillo verdadera con una falsa coral. Y cuando les muerden es cuando empiezan con toda la sintomatología, ¿no? Ahora, recalcando un poquito del número de casos, pues habíamos dicho que, ya en último lugar quedarían las arañas, ¿no? Ok. En último lugar quedarían las arañas, que no son menos importantes, pero digamos que en frecuencia de casos, las arañas serían en tercer lugar. Ok, doctor, ¿qué debemos hacer y qué no hacer ante la mordedura o picadura de estos animalitos? Muy importante. Aquí en México tenemos la cultura muy arraigada. Bueno, en México y en todos los países, ¿verdad? Pero aquí en México sí hemos encontrado muchas situaciones donde antes de acudir a una atención médica, primero... El remedio. Claro. ¿No? El remedio casero que me dio la abuelita, que me dio la prima, que me dio la vecina. Y esos remedios caseros, en muchas ocasiones, ni siquiera las mismas personas que te lo dan saben de qué está hecho. Y entonces pueden ser algo que te tomas, puede ser algo que te apliques untado en la piel. Que te embarras como muy comúnmente, ¿no? Que ponte ajo. O que te pongas ya cosas ya más específicas como, me picó algo, ponte ajo. Ponte ajo. O de repente ustedes pueden buscar en redes, dicen que tómate el ajo, ¿no? Ahí hay algunos TikToks, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sea verdad, solamente que ahí se me hace muy curioso que lo recomienden, que de repente dice, me picó un alacrán, tómate 1 litro de agua y 3 dientes de ajo, ¿no? Y con eso te va a quitar esa energía. La verdad es que no hay nada comprobado en ese sentido, es falso. Desaprobado, exactamente. De repente que usas limón con sal sobre la herida o tomate o otras cosas, ¿no? Sí. Infinidad de cosas, ¿no? Excremento. Que haz un cuaresmeño y tállatelo te va a arder, pero se va a quitar, ¿no? Sí. Sí, de verdad. Sí, claro, de verdad, ¿no? De verdad, y me consta. O sea, lo peor de todo. No me lo hicieron a mí, pero sí a un familiar y yo decía, ¿qué? Miren, a lo mejor en ese sentido dices, me funcionó. A lo mejor no funcionó, sino que a lo mejor fue más el picor o el ardor que tuviste en ese momento por el remedio que por los síntomas que estás sintiendo por la mordedura o picadura que en ese momento está generando. Y a veces, ¿qué ocurre? Que esos remedios, lejos de ayudar, generan que se infecte la lesión o que se dañe más la piel. Okay. Ahora, otra situación de que usan como remedios también pueden llegar a ser amarres. De repente te hacen... o torniquete, los famosos torniquetes, ¿no? Para que no avance el veneno, ¿no? La verdad es que tampoco. No hay ningún beneficio de usar un torniquete. Desaprobado. Y otro remedio que tampoco debe usarse es succionar la lesión. Sí. Y de repente ahí dicen, no, es que lo chupa, lo succionas. Nada de eso sirve. O sea, no hay ninguna evidencia de que el succionar genere una extracción de veneno importante. Okay. O sea, te muerde un animalito, te pica y enseguida el veneno se distribuye en el cuerpo. Entonces, nada de eso, ni torniquetes, ni succiones, ni cortes, ni ponerle ajo. E incluso ahí de repente busquen también en redes sociales, ahorita que todo se expone, hay lugares donde ponen animales sobre esa lesión. Ahí donde hemos visto... ¡Órale! Hemos visto que amarran patos en el sitio de la lesión para que según el patito sea el que como tal extraiga el veneno. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Porque de las cosas que hemos encontrado que llegan a aplicar está el aplicarse o ponerse animalitos en el sitio de la lesión para que según el animal sea el que extraiga el veneno, ¿no? Pero por ejemplo, ese claro. pato, ¿cómo? O sea...
No sabemos el mecanismo de acción, pero el punto es que no funciona. No funciona, desaprobado también. No, y aparte son animalitos que pues también sufren, al fin y al cabo los van a matar. No, bueno, no entendería cómo de verdad, pero me resulta muy cómico, ¿no? Sí, es que sí, puede existir de todo, ¿no? Incluso aquí en México hay algunos artículos también donde han visto esta situación de remedios caseros en picaduras de alacrán. Okay. Y hay más de 150 remedios caseros que han llegado a usar para picadura de alacrán. Incluso les voy a comentar un caso que a mí se me hace muy interesante para que no lo hagan. De repente a un chico ahí en Morelia le muerde le pica un alacrán, perdón, y le dicen a la mamá, ponle gasolina. No. Ponle gasolina en el sitio de la mordedura, de la picadura, perdón. Ajá. Acuérdense, alacrán, picadura. Pica. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mamá, pues en toda esa situación de que no sabía qué estaba ocurriendo con su hijo, y en lugar que le aplique la gasolina, se lo da tomado. No es cierto. Entonces el chico llega al hospital con datos clínicos de envenenamiento por picadura de alacrán. Le ponen antídotos, no mejora. Le ponen antídotos, no mejora. Le ponen antídotos, no mejoran. Y dicen, ¿pero por qué? Si evidentemente vieron el alacrán, aquí lo traen. Pues resulta que hasta que la mamá le preguntan, oiga, ¿pero no le puso algo, le dio algo? Sí, le di gasolina. No puedo creerlo, de verdad, la gente llega a casos tremendos. Entonces, les comento este caso para evitar que estas situaciones se repitan. Es que la ignorancia es tremenda. Se repita, ¿no? Entre a veces el estrés de este tipo de... Sí, el querer resolver, ¿no? Queremos resolver, pero no es la mejor manera. Pero es que también las películas que luego vemos también nos dicen, por ejemplo, ahorita que mencionas de no puedes succionar, ¿no? Y decían, yo lo vi en tal película, se salvó. Claro. El torniquete, pues así no perdió la pierna tal personaje. ¿Por qué me dices que no, doctor? Sí, no, pues... Y en ocasiones nos quedamos con eso y creemos que ese es lo ideal, ¿no? O sea, al final... O por ejemplo, cuando, no sé, yo también he escuchado, ¿no? Es que las abejas son venenosas, ¿no? Entonces, hasta, no sé, te extraen el aguijón y todavía te dicen hay que echarle un poco de alcohol y después succionarlo y cosas así. No. Okay. No. Antes de generar algún remedio, antes de aplicar algo al sitio de la mordedura o picadura, consulten con un médico, pidan un asesoramiento un poquito más enfocado. O lo más que podemos hacer, limpieza. O sea, agua, jabón y llevar de manera inmediata a una atención médica. Ok. ¿Qué es un remedio casero y cuáles son los más comunes? Hablando de la gasolina, pero ciertamente ya hay como un patrón de, por ejemplo, ahorita yo te mencionaba el ajo, ¿no? O sea, yo crecí bajo la crianza de no, es que eso fue una araña, ponte ajo y se quita. Pues no, un remedio casero es, digamos, cualquier sustancia o preparado que se genere de manera empírica. Empírica, ¿qué quiere decir? Que sin un conocimiento científico previo se dé ese tratamiento, ¿no? Sí sabemos que en México y en otros países las plantas pueden llegar a tener cierto... digamos, propiedades que son benéficas. Sí, hay plantas que sirven para inflamación, plantas que sirven para el dolor. Y cuando alguien sabe muy bien este sentido de herbolaria aplicado a tratamientos, tal vez pudiera tener cierto beneficio. Sin embargo, no es un antídoto, no es un manejo ya final. Digamos que es un manejo momentáneo para quitar algunos síntomas, pero la molestia, ¿no? Momentánea, exacto, claro. Pero no para tratar el envenenamiento como tal. De repente ya han surgido plantas que refieren que tienen ciertas propiedades, sin embargo, pues es, como digo, es algo empírico que todavía requiere más estudios. Pero hasta el momento no hay nada que diga que una planta sea un tratamiento 100% específico para un envenenamiento. Claro. Para síntomas tal vez, pero no para... Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces ni siquiera sabemos, porque no tiene una etiqueta, los remedios que usamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ponemos, lo tomamos y de repente ya ni siquiera la causa de la complicación del envenenamiento es por el veneno, sino es por el remedio. Hay remedios o plantas que los diluyen en alcohol al 90%, casi al 96%. Que lo diluyen en alcoholes, etanol, o sea, no sé, vodka, whisky, ron.
y de repente se lo dan a los Sí, niños. Sí, había escuchado de eso, para los alacranes sobre todo. Sí, ¿no? sí. Y pues son situaciones donde nosotros no sabemos qué contiene. Ya el niño ya anda bien borracho. Sí, exactamente. Vicente, o ya se le olvidó que estaba envenenado, pero por el alcohol, ¿no? Claro, no, sí, pero no que en realidad sea un efecto benéfico. Claro. Entonces, pues no debemos usar remedios, ¿no? Les digo, el ajo a lo mejor en algunas situaciones que comentan puede llegar a ser benéfico, pero no para las mordeduras o picaduras. Ok. ¿Sí? Generamos mayor irritación. Incluso ¿Cuáles son como con los que más te ha llegado la gente, los más comunes? Más común, sí, el ajo. El ajo es yo creo que el número uno. Claro, el número uno de toda la lista. Limón con sal, que habíamos comentado. De una pasta dental, también le ponen saliva pasta de mamá, dental. también por ahí escuché el de... ¿no? De embarazada. De embarazada, ¿no? De embarazada, sí. O incluso comerse el alacrán, comerse la araña, comerse la piel de la serpiente. Oh, sí, también son algunos de los remedios que se tienen en la lista de cosas que llegan a presentar los pacientes cuando tienen estas mordeduras. Lamentablemente lo que ocurre con los remedios es que tú lo aplicas en el momento a lo mejor que te muerde el animalito, pero los pacientes confían tanto en que dicen, no, pues ya me lo puse, ya me lo apliqué como me dijeron. ¿Para qué voy al doctor? ¿Para qué voy al doctor? Y entonces llegan a las 3 horas después de una mordedura, al día siguiente después de una mordedura, y aquí el problema es que ya llegan complicados. Ya, exactamente. Entonces, lejos de beneficiar, retrasa la atención, que tiene que ser inmediata. Porque ya dejaste avanzar más el veneno, cosas de esas, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, no. Nada más lo pienso y hasta como que, no sé, siento hasta comezón. Sí, me da sí. como esa ansiedad de decir, híjole, creo que entonces lo que me picó la vez pasada puede haber sido una araña, pero bueno, no fue venenosa. Uh-huh. Bueno, nada más me voy a preocupar por estas tantas, pero sí es importante como conocerlo porque lo normalizamos tanto. O sea, yo podría decirte... y apenas pasó, ¿no? O sea, un amigo muy cercano, familiar, por así decirlo, me preguntaba por alguien que fuera experto como en este tema porque tenía una pacientita, bueno, más bien una alumna que tenía una lesión grave, ¿no? Por alguna picadura de un animal. Y lo mencionábamos, ¿no? Como esa atención oportuna tal vez hubiera evitado que la lesión avanzara o se complicara tanto. Claro, sí. El desconocer justamente el diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico adecuado de estas lesiones, es lo que lleva al retraso en el manejo. Uh-huh. A veces creemos, o una de dos, o magnificamos esa lesión y creemos que todo es araña, todo es alacrán y todo es serpiente, o al contrario, minimizamos, ¿no? Que pueda ser por alguno de estos animalitos, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, recurrentemente ahorita por el tipo de clima que ahorita los mosquitos están a todo lo que hace rato ya que nos dejaban. Pero dices, me pico un mosco, ¿no? ¿Hay algún medicamento que yo pueda usar como para evitar esa comezón y que de pronto ya tengo una ronchísima? No. Miren, yo les recomendaría que si estamos seguros que es un mosquito, hablando de... y nos llega a picar y nos genera un enrojecimiento, hay tratamientos tópicos, ¿no? Para las picaduras de mosquitos. Pero eso es cuando tenemos la certeza que fue un mosquito y que a lo mejor vimos al mosquito ahí andando atrás de nosotros. Pero si de repente vemos una lesión ni nos dimos cuenta en qué momento surgió ni en qué momento apareció y desconocemos qué nos mordió o picó, mejor una valoración médica. Claro. Y no automedicarnos. Ya si el médico nos dice, no, sí fue un mosco, o fue una arañita, o fue una hormiga, porque también puede llegar a ocurrir. Ah, claro, con hormigas, es verdad. Que nos lleguen a picar las hormigas. Pero las hormigas no son venenosas. Digamos que no son venenosas en algunos sentidos porque... Hay gente alérgica. Claro. O sea, todos los animalitos tienen veneno, pero hay unos que son muy susceptibles a ese veneno. Ok. Entonces sí también puede llegar a haber situaciones de riesgo por picaduras de hormiga, por mordeduras de hormiga. Mordeduras de hormiga. Sí, las hormigas hacen esas dos, pican y muerden. Ah, ok, sí, de los dos. Pero no requieren, o sea, menos de que seas alérgico, como esa atención médica de urgencia. Hay unas hormigas que se llaman hormigas de fuego, que les dicen así que son hormigas rojas, casi grandecitas.
esas sí generan una lesión importante. O sea, digo, enrojecimiento, dolor, comezón. Y ahí sí los pacientes pues enseguida buscan atención médica porque duele mucho. Claro. Pero ¿a quiénes son los riesgos? Pues los que son alérgicos, ¿no? A muchas sustancias o a las picaduras de algún insecto. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque pueden generar mucha reacción alérgica. Ok. Doctor, ¿existe algún antídoto en México? ¿Y quién y cómo debemos administrarlo para esos animalitos? Muy bien. Somos afortunados en el país porque somos de los países donde contamos con una terapia antidotal. No todos los países tienen antídoto. O sea, me mordió una serpiente en otros países y bueno, claro, la infraestructura, no hay, ¿no? Sí. No hay antídoto porque no hay alguien que lo crea o porque lo importan de otro país, ¿no? Es decir, o sea, no tengo aquí mi país y lo traigo de otro lugar, ¿no? Entonces, ese traslado hace que a veces se limite este acceso. Sí, Sin embargo, aquí en México sí tenemos un laboratorio que crea el antídoto. Que el antídoto está hecho específicamente para las toxinas de cada uno de estos animales. Hay un antídoto específico para mordedura de serpientes. Cuando hablamos de vipéridos, que es donde están las cascabeles, el antídoto se llama antivitmin. Antivitmin. Okay. Antivitmin. Cuando hablamos de mordeduras por elápidos o serpiente coral, se llama coralmin. Cuando hablamos de mordeduras de arañas, viuda negra, que es la Latrodectus, se llama Aracmin Plus. Y cuando hablamos de mordeduras por violinista o loxoceles, se llama Reclusmin. Reclusmin. Ok. Igual ahí les puedo pasar la imagen para que puedan ver. Para que las puedan identificar. Ahí y ustedes puedan tenerlo. Ahora, importante, ya está el antídoto. ¿Quién lo debe suministrar? Perdón, me faltó uno, el de alacrán, que es el alacramin, ¿no? Ok, ahora, alacramin. Sí, ¿por qué les doy esto? Porque actualmente México es el único, digamos, antídoto que tenemos. Entonces, no hay más. Por lo menos hasta este momento no hay más. Probablemente más adelante se puedan generar otro tipo de antídotos, pero ahorita son los que tenemos. Entonces, lo ideal es que siempre lo administre un personal de salud, alguien calificado, alguien que tenga la experiencia y el conocimiento de administrar un antídoto. ¿Por qué? Porque esos antídotos se administran por vía intravenosa. Hay que canalizar al paciente, poner una solución y es por vía intravenosa. Esa sería la ruta ideal. De repente ahí hay algunos antídotos que pueden administrarse por vía intramuscular. Ok. Tomados no hay ninguno. Ninguno hay tomado. Por lo menos aquí en México no tenemos ningún antídoto tomado. Entonces todos requieren una aplicación por un personal que sepa inyectar. Aplicar una inyección intravenosa o intramuscular. Pero también hay que reconocer que como todo medicamento puede haber efectos adversos. Claro. Entonces también hay que estar pendiente que si el paciente llegara a presentar un efecto adverso al antídoto, pues tratarlo en ese momento. Tener la atención al momento, ¿no? Y no se complique. Por eso la recomendación es que el antídoto se tiene que administrar por personal de salud calificado o de manera hospitalaria. Ok. A veces se puede administrar hospitalariamente, ¿qué quiero decir? Los paramédicos, pero siempre que cuando tengan una capacitación y que tengan un asesoramiento de algún personal médico con este tipo de experiencia, ¿no? Que estén asesorados, ¿no? Por cualquier situación que llegue a ocurrir. ¿Y por qué comento esta situación? Porque también ha habido algunos reportes que dicen que si de manera, no sé, por ejemplo, van a acampar y se llevan antídotos. Ya sé. ¿No? Porque pues hay muchos alacrancitos y de repente que si alguien de ahí que está acampando le pica un alacrán, lo pueden administrar. Miren, no está cerrado el administrar un antídoto de manera extrahospitalaria. Aquí el detalle es que el problema es que no sabemos cómo va a evolucionar el paciente. Claro, las complicaciones que pueda traer esto, ¿no? Que pueda traer tanto por la mordedura o la picadura como por la administración del antídoto. Sí. Entonces no es muy recomendable, no siempre se tiene que recomendar esta situación de administrarlo de manera extrahospitalaria por estas complicaciones que pueden ocurrir. Así como puede ser un envenenamiento leve, puede ser un envenenamiento severo y a que tú apliques un antídoto no va a ser suficiente para el paciente. Entonces lo ideal siempre es llevarlo a una valoración médica. Ok, muy bien. Doctor, ¿existen hospitales o lugares en México donde podamos acudir y que cuenten con el antídoto? Sí, el antídoto se distribuye a todo el país. En cada estado de la República debería haber antídotos en los hospitales, sobre todo de referencia, hospitales de segundo y tercer nivel. Ok. Ahí siempre debe haber un stock de antídotos. Siempre, ¿no? Y eso menciono ahora, dentro de de los médicos que estamos encargados de
de asesorar cuando hay una mordedura o picadura por alguno de los animales o la identificación de las especies. Hay una red que ustedes la pueden buscar en internet, se llama Red Tox. Red Tox. La Red Tox, yo soy parte de esta Red Tox. Okay. Donde ustedes, como personal de salud o público en general, entra a esta plataforma que es a través de una aplicación. Lo pueden descargar en el celular. Okay. O lo pueden ver en una página de internet. Para que lo tengan ahí, va a salir esta información, lo tengan de manera precisa, lo guarden por si se necesita, porque no sabemos, no estamos exentos. Exactamente. Entonces, ahí en la Red Tox, lo que hace esta red es generar información de cada estado de la República. Okay. Entonces, ustedes entran y dicen, no sé, en Morelia, ¿no? Entonces, entras a la parte de Morelia y ahí te dice cuáles son los animalitos que existen en Morelia que se consideran de importancia médica. Arañas, alacranes y serpientes. ¡Qué maravilla! Y aparte te dice en qué hospital tú puedes llevar a un paciente para el antídoto. Entonces eso nos ahorra mucho tiempo. Claro. Porque ya identificas, porque ha ocurrido también situaciones donde llegan a un primer hospital y ya no hay antídoto, llegan a un segundo hospital y ya no hay antídoto, y hasta un tercer, cuarto hospital es donde... Entonces, lo único que pasa es que se vaya a complicar. Exactamente, pasan horas, pasan días hasta que llegan a conseguir el antídoto. Sí, claro. Y entonces ya de esta manera podemos nosotros de manera más rápida identificar el hospital y el lugar donde existe el antídoto. Y también ahí hay varios expertos dentro de su estado que les pueden dar esta asesoría. Muy bien, doctor. Qué interesante conocer todo esto porque al final es parte de nuestra cotidianidad y que hemos normalizado tanto y justo recurrimos al remedio casero, recurrimos a lo que yo aprendí de manera empírica y no sabemos que tal vez eso pueda complicar las cosas, pero sobre todo que, por ejemplo, las arañas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, claro que hay violinistas, claro que hay viudas negras, o sea, esto no es específico como de cada región, ¿no? Esto es algo de manera general, ¿no? Las serpientes, pues seguramente más, no sé, desmiénteme, más como para el norte eso es más común. Animales de ponzoña. No, hablando de las serpientes. Todos los animales, tanto serpientes están distribuidas en toda la República. Arañas están distribuidas en toda la República. Muy bien, qué y bueno, alacranes también están. Lo que pasa es que algunas especies son más comunes en ciertos lugares. Más endémicas. Endémicas de un lugar que de otro. Pero al fin y al cabo, serpientes hay en toda la República Mexicana. Muy bien, y saber esa parte y sobre todo, como bien mencionaba el doctor, tener ese dato a la mano por si llega a pasar. Tú lo primero que hagas, o sobre todo, si vas a viajar, vas de vacaciones a algún lugar, a algún estado, te metes ahí, mira, tienes que cuidarte de estos animalitos porque son los más peligrosos y aquí, si se llega a presentar el caso, estas clínicas son las que te pueden atender. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, y aquí en la Ciudad de México prácticamente hay centros afortunadamente de referencia a nivel nacional donde se tratan pacientes intoxicados o envenenados. En este caso, hablando de animales venenosos, pues está el Hospital Juárez de México, que es donde yo laboro, que ahí hay un centro toxicológico para consultas, para atención de pacientes intoxicados o envenenados. Excelente. Ahí tenemos un banco de antídotos donde pueden referir a sus pacientes o llegar a recibir una atención inicial, ¿no? Y el otro hospital es un hospital privado, que es el Hospital Ángeles Lomas, que también es un centro toxicológico. Sin embargo, la atención de los pacientes se pueden dar en cualquier hospital, pero cuando ya requieren un manejo especializado, se pueden referir a alguno de estos hospitales, ¿no? Ok, muy bien. Eso es bueno saberlo. El día de hoy el contenido fue más una cuestión de insectos, de animalitos, pero esperemos que en otro capítulo puedas acompañarnos para intoxicación por medicamentos. Estuvimos recibiendo, créanme que estoy atendiendo las necesidades que tiene aquí nuestra gente, nuestros fans que están viendo el programa, todos nuestros seguidores, y comentan, ¿no? Intoxicación por medicamentos, intoxicación etílica, ¿qué pasa? Ojalá que puedas darnos algún otro contenido extra y puedas venir a acompañarnos en algún otro momento. Sí. Por el momento se nos acabó el tiempo de grabación y bueno, agradecerte antes que otra cosa el que estés aquí con nosotros. Algo con lo que quieras finalizar, ¿algún tip, doctor? Sí, pues para finalizar me gustaría comentar que ningún animal venenoso es malo, ¿verdad? No creamos esa idea, no hay que matarlos, no hay que Ni matarlos. Tus tías. No, nadie, ¿verdad? No hay que matarlos. No se enroscan aquí las tías. Exactamente, pero saludo no hay que no las matemos. Hay lugares o hay asociaciones específicas que se encargan de llevar a esos animalitos a refugios o a liberarlos a zonas donde tienen que estar. De hábitat natural. Exactamente. No hay que intentar capturarlos, eso sí, porque es cuando tenemos 2, 3 mordeduras o picaduras.
Y bueno, ante cualquier situación, duda. Eso pasa recurrentemente porque dicen, no, es que hay hasta pomaditas que ya venden, ¿no? Que no, es que esta trae veneno de serpiente y si tú quieres hacer tu propia pomada, dices, no, yo voy a experimentarlo, ahí es donde ocurre el accidente, ¿no? Los accidentes. Entonces, nada de remedios y lo ideal siempre es acudir con un especialista, no manipular la lesión, lavar bien con agua y jabón y acudir de manera inmediata al médico, ¿no? Nos pueden encontrar en el Hospital Juárez de México, ahí está el centro toxicólogo donde laboro. Y bueno, pues también ahí pertenezco a algunos capítulos de toxicología dentro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, también ahí les vamos a regalar un link al final de una revista de toxicología que estamos empezando a implementar dentro de esta. ¡Qué maravilla! Dentro de este equipo que tenemos de médicos que se encargan de las intoxicaciones, que está enfocado justamente a serpientes, primera edición. Buenísimo. Ahí participamos como coeditor y como también autor de algunos artículos. Excelente, vamos a dejar ese link, para que lo puedan descargar. Es gratuito, esta primera edición es gratuita. Entonces, excelente. Nuestra intención es llevar esta información tanto a personal médico como personal no médico. Sí, es sumamente necesario, sumamente necesario. Y bueno, pues también ahí de repente me pueden seguir en redes sociales, ahí y difundo mucho. Están apareciendo, en este momento están apareciendo para que lo tengan ahí en cuenta. Mucha información sobre de mi expertise, que es toxicología. Muy bien. Y todo lo que hacemos junto con el capítulo de toxicología de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, ¿no? Entonces, pues agradecer nuevamente la invitación. Esperemos que esta información sea muy útil para todos. Por supuesto que lo fue. Al menos hoy me quedé impactado, aprendí muchísimo justo de esto, que reitero, es parte de nuestra vida cotidiana y que en ocasiones pues no tenemos ni la mínima idea, no al menos yo. Sí, y bueno, pues esperemos volvernos a ver muy pronto. Claro que sí, este es tu espacio, ya que gustes y reitero, como para seguir atendiendo las necesidades de nuestra audiencia que están interesados en intoxicaciones por medicamentos y en intoxicaciones toxicológicas. Yo creo que por alcohol ahí se llegan a referir a algunos o los que les da la pálida, ¿no? Que llegan drogas. Justo drogas. Drogas y también incluso hay drogas que provienen de plantas, que eso también es importante. Sí, justamente. Sí, entonces hay mucho de donde, ¿no? Mucho de donde hablar. Y mucha información, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, llenar a nuestra gente de información, que no recurran a cosas que escucharon, a los remedios caseros. Todo lo contrario, ya escucharon, todos los datos del doctor se quedan aquí plasmados para que los tengas en cuenta. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Amigos, muchísimas gracias por estar. A los que están en vivo, un saludo. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y viendo antes que nadie este capítulo. Pronto saldremos a las 7, ya lo sabes, todos los lunes. Recuerda de darle like a todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify y también en YouTube. Darle like al capítulo y suscribirte. Activa la campanita, activa la notificación para que justo cuando empieza tú ya lo estés viendo en tu teléfono. Ya empezó mi telenovela favorita, Healthy Space, lunes 7 p.m. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, doctor. Muchísimas gracias. Todo el equipo que está allá atrás haciendo magia con todos nosotros. Un saludo a nuestros magos editores que están ahí siempre al pendiente, trabajando adecuadamente. Este es su amigo Jorge Delgado. Nos despedimos. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.